O sea, le tocó durísimo. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, manejo de urgencias respiratorias en pequeños animales. La ponencia de esta noche estará a cargo de la doctora Ángela Parra González. Para el buen desarrollo de la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los videos y micrófonos apagados, a menos que la doctora solicite su participación. Para los estudiantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder la doctora al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela, le doy pase a su ponencia. Hola, buenas noches a todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí se la ve y se le escucha muy bien, doctora. Listo. Ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Entonces, como lo dijo mi compañera, la clase de hoy es sobre manejo de urgencias respiratorias en pequeños animales. Entonces vamos a empezar. En primero que nada, pues les voy a explicar como un examen físico que nosotros debemos realizar a los pacientes que ingresan en la parte de urgencia. Luego unos tips en los cuales pues nos vamos como a guiar de posiblemente el paciente por qué está sufriendo esta alteración en la parte de la urgencia y una explicación de las vías respiratorias superiores e inferiores en conjunto pues con la variedad de enfermedades que existen, su tratamiento
y por ende después sí pasamos a las enfermedades como tal y dos casitos clínicos al final de la clase para poder concluir. Entonces, en primera instancia, pues, ¿qué evaluamos? Entonces, el paciente pues nos va a llegar de urgencia, entonces lo primero que debemos hacer pues va a ser un examen antes que físico, visual, ¿sí? Y en conjunto con la parte del propietario. Entonces, vamos a estar muy de la mano con el propietario para saber qué fue lo que le pasó a ese paciente y hace cuánto presenta esta alteración. Entonces, la reseña es importante saber pues la especie, la edad, el sexo, la raza y el medio ambiente. Entonces, importante algunas pacientes que tienen su enfermedad propia, ya sea por genética o por raza. Medio ambiente me refiero si de pronto el paciente viene de finca o si de pronto es de casa, de apartamento o de pronto sale a la calle, ¿sí? Dependiendo de eso. En conjunto, pues con la historia clínica del paciente, que nos va a contar el propietario. ¿Hace cuánto presenta esta alteración? Eh, Llegado al caso, si le ofrecieron o le administraron algo de algún medicamento o fármaco al paciente, el historial clínico de él, si anteriormente presenta enfermedades en las cuales pues tiene ya medicamento o tratamiento con anterioridad. Entonces es importante pues tenerlo en cuenta. Signos específicos, entonces, generalmente, pues los pacientes van a venir pues con una disnea, dificultad respiratoria. En conjunto pueden venir con alguna tos. Puede ser productiva o improductiva. Se refiere a que puede ser de pronto con flema o secreción o simplemente una tos seca. Ruidos respiratorios. En este caso, pues en los ruidos pueden presentarse sibilancias o estertores en la parte de ambos pulmones al momento de la auscultación. Cianosis va muy de conjunto con este examen físico, ya que pues la cianosis significa que las mucosas de estos pacientes están totalmente moradas. Entonces, lo que me indica que el paciente no está respirando de manera correcta. O normalmente, más que todo en caninos, ellos presentan una postura para poder obtener una mejor respiración. Entonces ellos generan la posición de ortopnea, el cual es que la parte dorsal, sí, toda la parte dorsal está unida en conjunto a una superficie lisa y sus miembros anteriores y posteriores están totalmente desplazados hacia lateral y su cuello y su parte de la cabeza, esto tienden a estarse en una posición caudocranial. Ajá, lo que significa es que el cuello está totalmente estirado hacia la parte de la cola para poder tener una respiración correcta. Entonces, ¿qué evaluamos en el paciente? ¿Cómo está respirando? Si al momento pues de la inspiración del paciente, esto tiene una simetría tranquila y silenciosa. O en la expiración, lo mismo, silenciosa y pasiva. O su frecuencia respiratoria va de 17 a 30 respiraciones por minuto. Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, en conjunto, pues, con la posición. Normalmente, pues, como les comenté, esto se da más que todo en caninos. Los felinos tienden a tomar más que todo, no es la posición, sino el momento de la respiración. Entonces, en algunos puede ser abdominal o torácica o toracoabdominal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y aparte, pues presentan un ruido específico al momento de realizar la expiración y expiración de ellos. Entonces, eso nos puede llevar a que el paciente pues presente ya un daño como tal a nivel respiratorio. Entonces, evaluamos como tal la parte inspiratoria, perdón, la frecuencia respiratoria. Si es menor a 17 respiraciones por minuto, me indica que el paciente no está oxigenando ni saturando de manera correcta. Y aparte, si está aumentada, me refiero mayor a 30 respiraciones por minuto, quiere decir que el paciente está teniendo dolor y su respiración pues va a aumentar porque está alterado su gasto cardíaco y por ende la parte respiratoria. Si presenta una taquipnea, es incremento de la parte respiratoria, ¿cierto? Bradipnea, disminución del ruido respiratorio. Hipernea, incremento de la profundidad y disnea, dificultad respiratoria. Estos cuatro términos quiero que lo tengan pues muy en cuenta, que son términos médicos que nosotros debemos tomar en cuenta al momento pues de evaluar el paciente.
Ya como médicos, pues no podemos decir el paciente está aumentado o disminuida en la parte respiratoria, sino ya sería una taquipnea, bradipnea, hiper, 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 hipernep, hipernea o disnea como tal. Al momento de la auscultación, ¿cómo pues nosotros podemos evaluar el paciente? Entonces, como les dije anteriormente, pueden presentarse ruidos respiratorios, que puede ser, si está normal, normalmente pues es un murmullo vesicular, el cual pues se escucha solamente su inspiración, expiración, sin ningún tipo de alteraciones. Entonces, en la parte anormal pueden haberse crepitaciones o silbilancias o borborigmos que nos indiquen que el paciente tiene alguna dificultad respiratoria o hay una patología que pues, está afectando esta respiración. Entonces, aquí hablamos después de tener, pues, evaluar el paciente y tener una buena comunicación con el propietario, que nos puede indicar de por qué el paciente de pronto puede llegar a tener esta patología. Pasamos a mirar signos clínicos según la localización de la enfermedad que posiblemente el paciente pueda tener. Entonces, hablamos de la parte nasofaringe. Entonces, puede presentarse estertores, descarga nasal, puede ser mucopurulenta, sanguinolenta o un líquido totalmente translúcido, ¿sí? Tos, puede ser también tos con flema o sin flema, respiración con boca abierta. En la parte de la laringe puede ser que de pronto al momento de la palpación el presente algún reflejo que me indique que el paciente pues puede tener alguna alteración en esta parte. Estriador, que el paciente presente estornudos frecuentes y aparte con estos estornudos llegue a tener alguna alteración ya con secreción. Dificultad respiratoria, anteriormente pues la había comentado, respiración ya sea toracoabdominal o solo torácica. En la parte de la tráquea, dificultad inspiratoria y expiratoria o se pueden presentar ambas en conjunto con tos. También puede ser una tos seca o tos con flema o tos con secreciones que va muy de la mano pues, con la descarga nasal. Entonces, dependiendo pues de esto, evaluamos específicamente la parte pulmonar completa. ¿Cuáles son, por decir así, para nosotros podernos guiar los signos clínicos según la localización? Entonces, en las vías respiratorias inferiores podemos obtener dificultad respiratoria, tos con sibilancias. Si el paciente presenta estas tres patologías, pues quiere decir que hay alguna alteración en la parte inferior respiratoria. Si el paciente presenta en la cavidad torácica, presenta taquipnea, disminución de la parte respiratoria, sonidos pulmonares atenuados o apagados, o sea, una frecuencia respiratoria muy baja, y áreas como con hipo o hiperresonancia a la percusión. Nosotros también pues reevaluamos hay un sonido de onda que se realiza cuando los pacientes pues tienen mucha congestión en la parte del parénquima pulmonar y la parte alveolar. Entonces, ¿en qué consiste pues este sonido de onda? Entonces, normalmente cuando nosotros palpamos el abdomen o hacemos una percusión, ¿cierto? Que sería con dos dedos pegados hacia la parte del tórax, bueno, para que me entiendan de la parte del abdomen, y hacemos una percusión dando golpes encima de esos dos dedos que anteriormente pues están pegados a la parte abdominal. Miramos que el paciente de pronto tenga gas o aire o esté con timpanismo. Entonces, ese mismo eco lo vamos a realizar en la parte del tórax. ¿Qué pasa? Cuando hacemos esta percusión a nivel cardíaca o torácica, ese eco tiene que resonar hacia la parte del otro pulmón. Si ese eco como tal no tiene un eco, por así decirlo, quiere decir que el paciente tiene alguna alteración a nivel pulmonar, ya sea agua, ya puede ser secreción purulenta o secreción translúcida. Entonces, ese eco es nulo porque no va a haber onda.
Entonces, en la parte, en comparación abdominal, sí hay onda porque ahí es más cantidad de aire y de gases a nivel abdominal. Entonces, si nosotros podemos hacer esa percusión a nivel torácica y es nula, entonces quiere decir que de pronto el paciente sí tiene alguna congestión a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque los pulmones deben tener ese aire, más no algún otro tipo de alteración o secreción. En el parénquima pulmonar podemos presentar que el paciente, si llegamos a pensar que el paciente tiene esa alteración, entonces presenta disminución, una taquipnea, dificultad en la parte de la inspiración y la expiración, en conjunto con crepitaciones en ambos pulmones a la auscultación. Entonces podemos pensar que el paciente está afectado ya al parénquima pulmonar. En la pared torácica, disminución con distensión torácica y apariencia de movimientos anormales desde las paredes torácicas. Ahí va muy de la mano cuando los pacientes al momento de la inspiración, su respiración en vez de verse a nivel torácico aparece a nivel abdominal. Entonces, cuando ellos inspiran, se ve reflejadas en la parte del abdomen. Entonces, ahí pues vemos que la parte torácica está disminuida y afectada en conjunto con la parte abdominal. Esa sería pues como tal para nosotros tener una idea de pronto el paciente en qué porción o qué tan grave está afectando si el paciente pues nos puede llegar a una urgencia. Ahora cuando los pacientes presentan tos con dificultad respiratoria, precisamente de pronto qué enfermedades podemos llegar a pensar que tiene tanto el canino o el felino al momento de la urgencia. Entonces, si tenemos en cuenta las vías respiratorias superiores, si el paciente presenta una tos seca, podemos pensar que qué puede tener. Estos serían unos diagnósticos diferenciales que podemos llegar a tener o a presentar. Entonces, inflamación laringea, parálisis laringea, colapso traqueal, estenosis traqueal, hipoplasia traqueal. Si en este caso, si pensamos que está alterada las vías respiratorias superiores, si el paciente presenta tos, podemos pensar en una neoplasia o un cuerpo extraño. Si pensamos en las vías respiratorias inferiores y el paciente presenta tos, puede ser un síndrome traqueal, un síndrome bronquial crónico, bronquiectasia y síndrome de asma felino. Si llegaba el caso en las vías respiratorias inferiores, el paciente presenta tos, podemos llegar a pensar que es una traqueobronquitis infecciosa, una bronquitis ya crónica, una bronquitis alérgica, una bronquitis felina o neoplasia o también un cuerpo extraño. Entonces, eso es para nosotros guiarnos de posiblemente qué enfermedad puede llegar a presentar el paciente, ya sea de base o secundaria, de pronto alguna enfermedad primaria. Eh, ahora, como anteriormente pues les había comentado, no solamente están las vías respiratorias inferiores y superiores, sino también pues nos van a afectar la parte del parénquima pulmonar. Entonces, si el paciente presenta tos, ¿qué podemos llegar a pensar? Que el paciente puede tener una neumonía, una enfermedad intersticial, enfermedad intersticial crónica pulmonar o pulmonar crónica, una fibrosis pulmonar, puede ser de forma idiopática o abscesos pulmonares. Normalmente, pues esta última de abscesos es ya cuando de pronto el paciente ha tenido contacto con el exterior, me refiero ya sea que el paciente lo hayan atropellado o que el paciente de pronto después de una pelea felina o de canino, en la parte torácica haya presentado algún mordisco o algún que el paciente lo haya aruñado en la parte torácica, entonces ahí como tal atraviesa la parte del tejido subcutáneo, luego viene la parte serosa y por ende ya la parte de los músculos torácicos y la parte de los alveolos o el parénquima pulmonar. Entonces, todo eso externo va a proliferar bacterias generando pues estos abscesos pulmonares. Lo otro ya puede ser más que todo por algo primario. Si el paciente llegara a presentar tos productiva me refiero a que sea con flema, podemos pensar a una neumonía por aspiración, neumonía fúngica, neumonía bacteriana. Más que todo, pues la aspiración puede ser esto, llegado al caso por algún metal tóxico,
¿sí? Por humos de carros, por intoxicación a plomo, por la parte aérea, neumonía fúngica por algún tipo de hongo. En este caso, el más conocido en caninos y en felinos es el Aspergillus, que también pues da en humanos, puede ser. Neumonía bacteriana por algún contacto en X o Y motivo del paciente en su ambiente. Torsión del lóbulo pulmonar. Esto se ve más que todo cuando hay de pronto ya problemas crónicos. Me refiero de paciente tenga alguna neoplasia o algún carcinoma de células escamosas o algún neoplasia maligna que como tal ya su última localización va a ser la parte respiratoria y empiezan a afectar o a generar metástasis en la parte lobular. Entonces esto se genera de pronto una torsión o una necrosis ya crónica que el pulmón, las alveolos pulmonares generan pues este tipo de alteración. Tromboembolismo, ya es por una enfermedad pulmonar secundaria, edema pulmonar no cardiogénico, se debe de pronto a una enfermedad, puede ser en caninos una Ehrlichia canis o en felinos una enfermedad virales, ya puede ser leucemia o sida felino. Enfermedades cardíacas también pueden producir problemas de urgencias respiratorias. Normalmente cuando son cardíacas, ellas no producen una tos seca, siempre es una tos productiva, ya puede ser un ronquido o que el paciente de vez en cuando presente tos con flema o de vez en cuando solamente una tos con espuma nos ha llegado. Puede ser por un fallo cardíaco, infestación de filarias, desórdenes sistémicos de la coagulación. Filarias, ahí me quedó mal, es dilofilarias, es el gusano del corazón que afecta a cualquiera, tanto caninos o felinos. Desórdenes de la coagulación por una enfermedad primaria, trombocitopenia, algún aneurisma que le haya generado el paciente y que por ende el corazón no me esté trabajando de manera correcta. Aquí me hace la parte de algunas arritmias ventriculares o soplos ventriculares que los pacientes tengan de base y que generen este tipo de tos productiva y que haga que la parte respiratoria se aumente y esté afectada en conjunto con la cardíaca. Por otro lado, enfermedades mediastínicas, pues ya pueden ser por neoplasias, sí, que la parte de los ganglios, ya sea los mandibulares, escapulares, popliteos, abdominales o inguinales, estén afectados, generando que pues esto proliferen a masas benignas o malignas que pues me conlleven a este tipo de alteración e infecciones de lo mismo cuando se deja avanzar mucho. Eh, por otro lado, eh, hablamos un poco del diagnóstico diferencial, si es el paciente, aparte de una tos seca o no, presenta descarga nasal. ¿Qué enfermedades de cada caso puede presentar? Entonces, hablamos de una enfermedad, puede ser normal, que tenga tipos de descarga serosa, puede ser por anteriormente una enfermedad primaria. Porfa, me apagan los micrófonos. Ok. Entonces, una enfermedad normal pues presenta de pronto tipos de descarga serosa a nivel nasal. Por otro lado, eh, ok. Yo lo silencio, licenciada. Vale, muchas gracias. Qué bueno, ya lo iba. Ok. Esto, tenemos una enfermedad, perdón, una infección viral, ¿cierto? Ya sea más que todo en caninos o en felinos, puede presentar una descarga tipo serosa mucopurulenta. En este caso, esta etiología que puede ser herpesvirus felino, un calicivirus felino o una influencia virus canino, que más que todo se da en la parte respiratoria. Que esto cómo se afecta puede ser de gato a gato, por una enfermedad respiratoria, por estornudo a un paciente sano, o de pronto puede ser a un que compartan los platos de comida o que convivan y que el paciente esté sano o que salga de la casa donde él convive y pues esté expuesto a pacientes que anteriormente pues hayan presentado este virus.
Infección bacteriana, más que todo siempre ya mucopurulenta, ya va con secreciones. Normalmente pues puede ser secundaria a qué, que el paciente haya estado pues en contacto ya sea de pronto con el ambiente, que tenga un cambio de temperatura bastante alterado y pues me genere esta patología secundaria, y cuando ya es compleja o que haya pasado ya de aguda a crónica es cuando la baba o como tal el moco ya se vuelve moco purulento ya con flema. Entonces ya es algo un poco más crónico. Una infestación por hongos ya es mucho, va a ser un moco purulento bastante avanzado. Anteriormente pues les había hablado del aspergillus, que es más que todo ya es por hongos, que esto también puede ser zoonótico a nosotros, puede dar tanto en caninos felinos como en humanos. El Cryptococcus, el Penicillium o el Rhinosporidium, que también pues son tipos de hongos clasificatorios, pero pues el más que yo he atendido en clínica es más que todo el Aspergillus que se puede contaminar. Parásitos nasales, en este caso generan siempre este tipo de alteración de mucopurulenta o está de tipo de descarga, que podemos llegar a pensar. Puede ser esto, neumocidus, que son un parásito que como tal se puede afectar, o él convive mucho más en los pastales, ¿cierto? Y ellos como tal siempre van a proliferar en forma ya de huevos. Y si el paciente los puede consumir o los puede inhalar, se van a ver afectados más que todo en la parte del septum nasal de cada especie, generando pues crecimiento y que generen este tipo de secreciones mucopurulentas, a tal punto que eso se pueden volver abscesos y causan mucha resistencia a nivel bacteriano. Y la otro parásito nasal es la capillaria, que también es su misma etiología. Se puede vivir o convivir en mucho tiempo en la parte de los pastales. El paciente se puede comer el quiste o se puede comer el huevo y prolifera más que todo, pues es a nivel nasal. Lo otro que podemos llegar a pensar en la parte nasal, que el paciente pues tenga un cuerpo extraño, me refiero a que de pronto se haya comido algo y le esté generando de pronto este tipo de alteración a nivel respiratorio. Entonces, este cuerpo extraño me genera, si no lo atiendo a tiempo, puede volverse crónico, generándome pues una descarga mucopurulenta. A mí se me olvidó comentar, esa descarga mucopurulenta va muy de la mano o va a afectar la parte de los conductos lagrimales, donde generalmente eh, generan este tipo de secreción tanto nasales como en la parte del lagrimal. Neoplasia, pues ya como les dije anteriormente, siempre hay replicación en la parte de los ganglios mandibulares, poplíteos, inguinales y abdominales, generándome pues alguna neoplasia que puede ser maligna o benigna, generando pues esta secreción mucopurulenta. ¿Qué tipo de etiología podemos llegar a pensar? El paciente de pronto tiene un carcinoma, un sarcoma o un linfoma maligno que me generen este tipo de descarga. Extensión de enfermedad oral puede ser mucopurulenta. En este caso me refiero a absceso de raíz dental a una fístula oronasal y deformación en el paladar. Entonces, estos abscesos de raíz es más que todo uno cuando el paciente de pronto consume muchos huesos y las puntas o las aftas de los huesos penetran la parte de las encías y pues los mascotas no se van a dar cuenta, entonces eso es proliferación bacteriana que va muy de conducto a la parte nasolagrimal del paciente. O por ende, cuando los pacientes se les avanza mucho ese sarro convirtiéndose en cálculo dental, que ya es una piedra que como tal va a abrazar el diente, y si no se atiende a tiempo a este tipo de caries, ellas me van a proliferar el nervio, generándome pues que los pacientes hagan en nosotros que se llama el famoso conducto, que tiene que ya quitar la raíz del diente y pues proliferar todo ese tipo de bacterias. En los pacientes se llama muela carnicera, generándome pues este tipo de abscesos de raíz dental que me produce congestión en la parte de las vías respiratorias y que el paciente tenga una secreción mucopurulenta tanto nasal como lagrimal.
Rinitis alérgica produce mucopurulenta, ya puede ser, pues, bastante cantidad en la parte del ambiente, ya sean arenas en gatos que de pronto le cambiaron por olor a manzana, o tipos de olores que la mascota no está pues como muy acostumbrada. Por otro que cambiaron el perfume de la propietaria o cambiaron el mistolín del piso de la casa. Eso puede generar irritación nasal y si se deja avanzar mucho, pues genera una secreción mucopurulenta. Si ya hablamos pues de una enfermedad nasal, podemos llegar a pensar que puede ser ya no es mucopurulenta, sino ya es hemorrágica, ya la paciente tiene sangre. Entonces puede ser por un trauma agudo, una neoplasia, un cuerpo extraño o infección por hongos. Si es una enfermedad sistémica y el paciente presenta este tipo de hemorragia, pueden ser por desórdenes en la coagulación, vasculitis o policitemia, que ya serían más que todo por la parte cardíaca que de pronto el paciente me puede llegar a generar esta enfermedad. Entonces, ya teniendo como tal, pues, una visualización del paciente, tanto examen físico como clínico en conjunto con los propietarios y como unos tips en los cuales pues debemos tener en cuenta de las posibles patologías que el paciente pueda presentar. Ahora pues les voy a explicar el tipo de urgencias que más que todo pues, o un tipo de enfermedades que más que todo pues llegan a la parte de urgencias, cómo tratarlas y de pronto en conjunto con su diagnóstico, cuáles pruebas diagnósticas con su tratamiento específico para ellas. Nos pueden llegar pacientes con el síndrome braquicéfalo, especialmente pues este tipo de raza, presentan muchas urgencias respiratorias, pueden ser ya por raza o por genética. Entonces, este síndrome es más que todo obstructivo en la parte de las vías respiratorias, que conlleva pues como tal la parte anatómica, la parte faríngea nasal, que son pues de cabeza corta. ¿Qué razas son las predispuestas a este síndrome? Entonces pueden ser los bulldog, los pequinés, los carnilo o los boxer. Me faltaron los pug, que también son en este grupo, conllevan aquí. Entonces, ¿qué signos pueden presentar estos perros? Pueden presentar bronquidos, cianosis, eh, o síncopes con ejercicio, estertores faríngeos, arritmias sinusales marcadas. Entonces, les explico, pues los ronquidos normalmente, pues ellos cuando se alteran mucho generan ese ruido, cuando ya sea que salgan a la calle o corran un poco. Cianosis serían las mucosas moradas, totalmente moradas, los síncopes en el ejercicio, que el paciente se puede desmayar en cualquier momento por un exceso de ejercicio, porque hay aumento de la respiratoria y de la cardíaca, y vuelven a entrar en sí. No es una convulsión ni nada, sino solo se duermen un segundo y vuelven y se despiertan. Estertores en ambos pulmones, tanto derecho o izquierdo, y arritmia sinusal marcada. Al momento de escuchar, miramos que la parte del corazón, al momento de nosotros evaluar, pues normalmente yo lo evalúo loop, 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 que es el ruido normal que debe tener el corazón. Cuando hay una arritmia, se van dos loop, 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 ¿sí? En vez de loop, loop. Entonces, esa arritmia es muy marcada cuando está en la parte de auscultación. ¿Qué diagnóstico podemos hacer? Entonces, la historia clínica del paciente, ver de dónde proviene, hace cuánto presenta esta alteración, si de pronto apareció nueva o simplemente es de raza, porque lo debemos tener en cuenta, nos vamos a ayudar con una radiografía para mirar la parte cardíaca del corazón, en conjunto pues con la parte de la tráquea y la parte cardíaca del corazón. ¿Qué podemos visualizar? Si de pronto el paciente tiene un edema, tiene congestión cardíaca, congestión en la parte alveolar, la visualización directa al paladar blando, si de pronto el paladar pues tenga obstrucción. También ahí me faltó colocar, ellos tienen estenosis en las narinas, entonces a ellos se les hace esas dos cirugías. Puede ser un tratamiento quirúrgico como tal, entonces ya puede ser como esa estenosis de la narina se puede alargar un poco para que ellos puedan respirar de manera correcta, o del paladar blando, eh, cirugía como tal, cortar pues ese pliegue que me está generando que ese paladar no
me tenga una buena respiración. Entonces, hay que puedo corregir que el paciente pueda tener una mejor carga respiratoria, ¿sí? Por ende, pues que pueda oxigenar de manera correcta para que ya no le den esas cianosis y esos síncopes de raza. Y de pronto, pues esas arritmias inusuales que me pueden generar, llegado al caso, en la parte cardíaca, pues ya sería con medicación en la parte del corazón para poder mejorar el paciente. Entonces, aparte de esto, pues el paciente si llega cianótico, lo que debemos hacer pues es oxigenarlo de manera correcta, que el paciente se calme y hacerle un chequeo completo y mirar sí o sí necesita, si de pronto sí o sí el paciente pues necesita cirugía, que pues sería pues lo más probable. Normalmente pues a ellos se les puede hacer nebulizaciones para aumentar pues dilatar los bronquios y que puedan oxigenar de manera correcta. Entonces si hacemos una buena oxigenación podemos controlar los ronquidos, la cianosis y los síncopes que el paciente le puedan llegar a presentar. Pero pues todo depende del examen clínico que nosotros hagamos como médicos. Por otro lado, hay otra enfermedad que se llama parálisis laringea. Entonces, ¿a qué se debe alteración? Entonces, esta alteración puede ser producida por una inmersión de los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces, causan un déficit en la abducción y la aducción de los cartílagos aritenoides y en el pliegue vocal. Lo que me indica, pues, que los cartílagos al momento de ellos respirar o de hablar están totalmente paralizados. Entonces no me van a tener una buena respiración el paciente. Entonces, abducción y aducción, entonces quiere decir inspiración o expiración, que al momento de esto, pues no lo va a ver de manera correcta, va a estar totalmente paralizado. ¿Por qué se puede generar esto? Entonces, puede ser congénita. Las razas más comunes en las que pueden presentar pues esta parálisis pueden ser los Flanders, los Dálmata, los Huskies, los Rottweiler o los Bull Terriers inglés. Puede ser de pronto adquirida por alguna causa. ¿Cuál puede ser? Por un cuerpo extraño que penetre en la parte del esófago, intubación endotraqueal traumática después de algún tipo de cirugía que el paciente haya presentado por esta intubación puede generar esta parálisis laringea, masas mediastínicas, neuropatías centrales o periféricas, intoxicación por plomo y neoplasias en el sistema nervioso, específicamente en la parte del nervio vago. Entonces, pueden ser por por estas dos razones, etiológicamente por la parte congénita o adquirida. Entonces, ¿cómo pues los pacientes pueden llegar a urgencias y que nosotros podemos llegar que el paciente tenga una parálisis? Entonces, pueden ser por respiraciones ruidosas, ¿cierto? Entonces, al momento de la inspiración y expiración, el paciente hace un ruido bastante eh, pronunciado, ¿sí? Más de lo normal, como ellos son. Cambios en el ladrido que pueden quedar hasta fónicos, que al momento de pronto ellos ladrar casi no se escuche, o que hagan ruidos que ellos en realidad se escucha muy pasito porque afectan los cartílagos de la voz. Entonces generan pues una fonía. Estridores o estertores a nivel como tal de la auscultación pulmonar o de la tráquea. eh, Cianosis o colapsos, mucosas totalmente moradas, colapsos que también presenten síncopes. En conjunto, pues esto nos puede producir neumonías. Muy rara se da pues el edema pulmonar, más que todo la parte de neumonía o hasta bronquitis se puede generar. Diagnóstico, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar pues una parálisis laringea? Normalmente se tiene que hacer con el laringoscopio, pero pues esto se tiene que hacer bajo sedación, ¿cierto? Para nosotros poner pues el laringoscopio y hacer de pronto, hay otro, el equipo se llama, eh, el laringoscopio es para mí, pues para entubar, ¿sí? Pero hay otro equipo que nos evalúa de manera correcta, que sería se me va ahorita el nombre, ahí me faltó anotarlo.
Normalmente, pues en el laringoscopio vamos a ver el paciente, se baja la glotis y se mira hacia el momento del paciente en la inspiración, pues la parte de los cartílagos de esto generan movimiento, ¿sí? Si está totalmente paralizado, pues me indica que el paciente posiblemente tenga esta parálisis. Entonces, en la visualización, estos cartílagos a nivel aritenoideos no se van a mover. Por otro lado, en conjunto con una electromiografía a nivel como tal de la parte muscular intrínseca de la laringe, podemos observar el movimiento. Entonces, se puede obtener. Entonces, por otro lado, se puede hacer una ecografía de la laringe para mirar si hay movimiento de los cartílagos. Pero es que me hace falta otro que no recuerdo cómo es que se llama este aparato. Una endoscopia. Entonces, en la endoscopia ella presenta una cámara, ¿sí? Entonces, esta endoscopia pues nos puede ir en la parte bucal y en la cámara vamos a tener una imagen en vivo y en directo para ver el movimiento. Así el paciente esté bajo sedación, lo que de pronto ustedes piensan, pues claro, el paciente está en plano, pues no va a moverse, ¿sí? Pero entonces, en este caso, los cartílagos pues sí tienen que moverse porque el paciente tiene que respirar. Entonces, estos serían los exámenes con laringoscopia, una endoscopia, una electromiografía o de pronto una ecografía, que son los exámenes diagnósticos que nos van a ayudar a deducir que el paciente presente esta parálisis. Normalmente, si es llegado al caso, pues esto es quirúrgico. Eh, ¿Qué pasa en la parte quirúrgica? Se pueden reemplazar de pronto algunos cartílagos para volver a poner el movimiento estos, o de pronto, pues si ya pues es muy crónico, se puede llegar a estimular. Pero pues todo depende de cómo se puede producir esto. O en algunos casos, cuando no es quirúrgico, solamente se lubrican estos cartílagos. El medicamento que yo uso, que se me olvidó colocarlo, es de uso humano, que se llama la paracodina. La paracodina me va a ayudar a hidratar y lubricar los cartílagos cuando de pronto están totalmente secos, como no tienen un movimiento, y esto me puede llegar a funcionar. Este medicamento pues es de uso humano. Lo uso a dosis de uno, viene en frasco gotero o en suspensión. Se puede usar una vez al día, por lo menos por 8 días, a ver si el paciente pues mejora. En conjunto con desinflamantes, pueden ser con corticoides o algún AINES para desinflamar. Cuando llega al caso esto no produce, pues se puede ya pues por la parte quirúrgica. Hablamos cuando los pacientes tienen un colapso traqueal. Entonces, esto puede ser producido por un aplanamiento dorsal de la tráquea o puede ser asociado por algún tipo de traumatismos o masas o hipoplasia a nivel traqueal o de pronto una traqueomalacia, que ya pues es algo de contaminación. ¿Qué signos puede llegar a presentar el paciente? Entonces, los signos clínicos se deben de pronto pues a una tos que de pronto empeora a medida de la evolución de la enfermedad, que dejamos avanzar mucho el paciente con tos. El paciente no tiene buena tolerancia al ejercicio, se cansa o presenta síncopes o cianosis al momento del ejercicio. Disnea, dificultad respiratoria, cianosis y colapso va muy en conjunto con la intolerancia al ejercicio. Puede llegar a presentar náuseas o reflujo, parecía laringia, un 30% de los casos, que anteriormente pues les había explicado, una parálisis. El diagnóstico se puede tomar en primera instancia pues una radiografía. Entonces, ¿qué vamos a observar en esta radiografía? Puede haber aplanamiento dorsal de la luz de la tráquea. Entonces, esa luz de la tráquea me va a generar una estenosis, que el paciente pues no tenga una buena captación de oxígeno y me genere este colapso traqueal. Eh, Deben valorarse pues fases inspiratorias y expiratorias en ambas dos fases para saber cuál es la posición de la tráquea. El diámetro de la tráquea debe ser 3 veces el diámetro del tercio proximal en la parte tercera de la costilla, ¿sí? Entonces, ese debe ser el ancho o la luz de la tráquea. Si ese está disminuido en esa porción en conjunto con el paciente,
que se observa la tráquea, pues ya me indica que ahí tiene un colapso de tráquea. El otro sería una traqueouroscomía, esto que ya sería por de pronto por masas o por la parte bronquial que genera pues de pronto algún colapso del mismo. Normalmente, pues, ¿cómo se puede producir este colapso de tráquea? Hay algunos que hacen, o cuando la luz es muy, cuando es muy, tiene mucha estenosis, se puede realizar algún tipo de quirúrgico, reemplazando esa porción de la tráquea, reemplazarla por otros cartílagos de reemplazo. Son cirugías que son bastante costosas, pero se pueden realizar. Eh, ¿Cómo sería un manejo para estos pacientes? Llegaba el caso, pues, que no sea quirúrgico y o que se pueda tratar. Antitusivo ya sería, pues, de pronto el butorfanol a dosis de 0,05, 0,5, perdón, cada 6 o 12 horas. La hidrocodina, o también les había comentado la paracodina, dosis de 0,2 o a 0,1, como les había comentado, cada 6 o 12 horas. Broncodilatadores, tenemos dos, teofilina de 10 miligramos cada 12 horas, terbutelina de 1 a 2,5 miligramos cada 12 horas. Glucocorticoides para la parte de desinflamación. Podemos utilizar la prednisolona dosis de 0,5 miligramos de cada 12 a 24 horas. Y los sedantes pueden ser una cepromacina para pues que el paciente esté un poco más calmado, si de pronto pues tiene un shock en el momento. Se puede utilizar de 0,02 a 0,04 cada 6 a 12 horas. El tiempo de frecuencia de los antitusivos, por lo menos 8 días, broncodilatadores igual. Los glucocorticoides, para no generar un daño renal, podemos hacer una curva renal en la cual se puede manejar esa dosis por 3 días. Los otros 3 días se puede manejar la mitad de la dosis inicial y los otros 4 días se maneja esa dosis, eh, la mitad de la dosis inicial, pero cada 48 horas, no cada 24, para de pronto no generar un daño renal. Otra alteración o otra urgencia que nos puede llegar, pues puede ser una bronquitis crónica, entonces puede ser pues inflamación de las vías respiratorias superiores o inferiores con una hipersecreción mucosa, ¿cierto? Eh, Más frecuente en perros de raza pequeña y edad mediana avanzada, pero normalmente puede dar de cualquier edad también en gatos. Signos clínicos: el paciente presenta tos, náuseas y producción de esputos, ¿sí? Pueden ser de color transparente, de color blanco o a veces hasta amarillos. Cianosis, mucosas totalmente moradas, colapso e intolerancia al ejercicio, disnea expiratoria, dificultad en la parte respiratoria y una arritmia sinusual pronunciada. ¿Cuál sería pues el diagnóstico en conjunto con la historia clínica? Descartar enfermedades, pueden ser de pronto anafilácticas, que el paciente posiblemente haya estado en contacto en algunas ocasiones, puede ser con un polen que me haya generado pues este tipo de alteración de forma inmediata, o de pronto ya una enfermedad de base, puede ser la Ehrlichia anaplasma, o tenemos la hilofilarias, que es el gusano del corazón, que normalmente pues produce este tipo de alteración. Patrón peribronquial en conjunto pues con una radiografía en la cual pues vamos a observar que el paciente tenga en la parte de la parte alveolar pues alguna alteración en, eh, en ambos pulmones que me conlleve pues este tipo de signos. ¿Cómo podemos manejar estos pacientes? Eh, Evitar que el paciente pues tenga de pronto estrés o que se vaya a manipular mucho y que el paciente pues genere movimientos bruscos para que de pronto no le pueda dar un síncope en el momento. Podemos bajarlo de peso, control de peso en este caso, disminuir inflamación en las vías respiratorias, pueden ser con corticoides o con nebulizaciones. Se puede controlar la tos en conjunto con suministrar oxígeno,
ya sea de forma mecánica, intubando al paciente si es llegado el necesario o con un condensador de oxígeno, poniéndole la máscara de oxígeno para poder controlar su respiración. Controlar infecciones secundarias A. Hay oxigenoterapia, entonces secundarias A, pues aplicarle medicamentos si el paciente de pronto, aparte de esa bronquitis, pues presenta, como les había dicho, algún absceso externo en la parte bronquial o en la parte torácica que me genere. Hay una enfermedad propia en felinos que normalmente da muy seguido y solamente pues es propia de ellos. Es el asma felino o una enfermedad bronquial que solamente pues afecta a los felinos. Entonces esta enfermedad pues respiratoria es más común en felinos, eh, es inflamación de las vías aéreas bajas sin causar pues como tal, puede llegar a causar enfermedades en gatos jóvenes o en edad media, ¿cierto? Entonces esto puede generarme tos, silbilancias, respiraciones dificultosas, ahí sería pues la parte de la disnea, letargia, intolerancias al ejercicio, no caminan mucho, están totalmente quietos, signos a menudo pues empeoran con el estrés o el ejercicio. Cuando se estresan más, los pacientes se ponen más cianóticos, eh, toman de pronto la posición que les dije de ortornea, aunque pues en felinos no es muy común, pero pues si tienen este tipo de patologías, lo es. Restricción al ejercicio, el diagnóstico que podemos obtener. Podemos tener una hematología, normalmente el 20% de los pacientes presenta eosinofilia y en la parte del leucograma o el hemograma presenta un cuadro de estrés y el hematocrito siempre va a estar elevado en conjunto con la hemoglobina. En el examen fecal se puede ver que por flotación pueden haber dos parásitos que les dije que pueden generar en la parte de la vía respiratoria, que puede ser la capilia o la paraginomis, paraginominus, ajá, y la capilaria, que como normalmente pues segregan en la parte de la respiración y pues en la parte de la sedimentación puede verse el strongylus que me genere de pronto este asma feliz, ¿sí? Puede llegar a pasar, ¿sí? Pero normalmente pues puede ser de pronto común en ellos por la parte bronquial o puede producirse por este tipo de parásitos. En la radiografía vamos a ver un engrosamiento en la pared bronquial y un atrapamiento de aire en la parte de los campos pulmonares periféricos, que sería la parte alveolar. ¿Cómo podemos tratar a los pacientes? En primera instancia, pues suministrarle oxígeno, oxigenoterapia a los pacientes que vengan con bastante estrés, administración de prednisolona o corticoides, ya puede ser prednisolona de forma oral, si el paciente se deja, si no, lo más viable sería una dexametasona subcutánea o a realizar una nebulización con hidrocortisona. Las dosis pueden ser de 1 a 2 cada 12 o 24 horas. El salbutamol son inhalatorios que son de uso humano, o también está la beclometasona que nos ayuda mucho a broncodilatar la parte alveolar de los pulmones. Estos puffs se pueden realizar por inhalación. Normalmente se utiliza un campo de bebés. Me refiero, hay una cámara que es pediátrica que se puede utilizar para felinos para poder suministrar estos puffs. Puede ser uno cada 8 o 12 horas si el paciente, pues dependiendo del cuadro en que llegue. En conjunto, pues que el paciente esté en un ambiente totalmente pues aislado a estrés y que no me genere pronto esta alteración. Otra urgencia pues es una neumonía bacteriana, infección en el parénquima pulmonar. Puede llevarse a bacterias específicamente por Escherichia coli, las pseudomonas, Klebsiella, Streptococcus, Pasteurella bronquiceptica o Streptococcus. ¿Cómo yo diferencio estas bacterias? Generando pues un urocultivo y con antibiograma, cultivando este tipo de bacterias que me genere de pronto estas tos y pues ahí es donde me arroja pues este tipo de bacterias. O factores predisponentes puede ser una inmunosupresión secundaria de pronto a enfermedades víricas o neumonía por aspiración. Los signos clínicos de los pacientes que llegan con estos cuadros pueden ser anorexia, palidez,
fiebre, hipertermia, taquipnea y disnea, secreción nasal, tos productiva y húmeda, crepitaciones y murmurismos a la auscultación. El diagnóstico, normalmente la hematología, pues vamos a obtener con neutrofilia con desviación a la izquierda, que ya me indica que hay una infección con bacterias, ya es algo crónico, neutropenia y anemia. En la parte de radiografía vemos que el patrón alveolar en campos pulmonares se observan específicamente cranioventrales con congestión. Al momento pues de la aspiración vamos pues a obtener el cultivo con antibiograma y de pronto pues ahí obtenemos en la citología pues carga bacteriana. ¿Cómo podemos tratar estos pacientes? Entonces, el tratamiento pues es mirar la parte de electrocardiograma, la pulsiometría, cómo está la oxigenación del paciente, oxígeno, fluidoterapia, nebulizaciones y fisioterapia torácica. Llegado el caso que el paciente tenga alguna complicación ya que esa carga bacteriana me haya generado edema y que el paciente pues necesite un tubo a tórax, se puede realizar o al menos una punción para eliminar ese tipo de carga bacteriana. A nivel como tal pulmonar se dice médicamente un neumotórax, hidrotórax o piotórax, que estas bacterias pueden generar esto. Y esto pues va con un tubatórax o una punción. Se puede tratar de forma aguda con antibióticos, ya pueden ser con trimetopil o una sulfamida, a dosis de 15 vía oral cada 12 horas, de 8 a 12 horas cada 8 días, durante 8 días, perdón. La cefalexina a dosis de 20 miligramos cada de 8 a 12 horas por 8 días. Si ya es crónico, se puede suministrar enrofloxacina de 5 miligramos cada 24 horas por 7 días o una ampicilina a dosis de 22 miligramos más enrofloxacina, llegado el caso, de dosis de 10 a 15 miligramos cada 12 horas por 7 días, la clindamicina 10 miligramos, o también, sabes, ahí me faltó agregar el Uniclap, también va muy bien a la vía respiratoria. Ese se puede manejar en dosis de 11,2 cada 12 horas o 8, perdón, ese es cada 24 horas, por lo menos por 8 días, llegado el caso. Broncodilatadores pueden ser los que anteriormente pues les mencioné, que pueden ser los de uso humano, los PUF, de salbutamol o beclometasona, o tenemos la teofilina de dosis de 20 miligramos cada 12 horas por 10 días, y mucolíticos tenemos el flumucil para nebulizar, o también hay unos orales que puede ser el mierteltol, se llama así pues acá en Colombia, o hay otro que es el Tucibet o el mucochen. Hablamos ya cuando el paciente presenta edema pulmonar, eh, hay pues un aumento de volumen extravascular a nivel pulmonar. Los signos clínicos, ¿cuáles serían? Una taquipnea y disnea, tos con secreciones serosanguinolenta, postura pues ortopédica, como les dije, ortopnédica, como les dije, eh, todo su dorso pegado a una dosis superficial, los miembros anteriores hacia el lateral y la cabeza craniocaudal para poder respirar de forma correcta. Auscultación pulmonar, sonidos húmedos, auscultación cardíaca con soplo diastólico con edema cardiogénico. Los tipos de edema pulmonar pueden ser edema cardiogénico o no. Entonces, cuando hay un problema cardíaco, se caracteriza pues por una elevada presión hidrostática capilar y aumento de la presión del atrio izquierdo o una sobrecarga del volumen. El diagnóstico se puede evaluar por radiografía, se hace una medida del corazón. Si esa medida a nivel cardíaco nos da mayor a 9, se evalúa pues la parte de la aorta y de la parte del ancho del ventrículo del corazón. Me da más de 9, el paciente pues ya tiene un problema de cardiomegalia. En conjunto, pues se va a ver un patrón alveolar bastante alterado y pues en la parte del gato, cardiomegalia, pero también se puede dar en caninos. Cuando no es cardiogénico, se caracteriza por un aumento de la permeabilidad
por lesiones en la barrera microvascular o en la parte del epitelio alveolar, secundaria a una inflamación y un distrés respiratorio agudo. El diagnóstico también se hace por radiografías, en la cual pues vamos a ver la parte alveolar si se ve o no. En algunas ocasiones, cuando este edema pulmonar se da, la silueta cardíaca a veces es nula porque hay una sombra como tal que me está ocultando esta silueta cardíaca. Entonces, lo que me indica que el paciente pues tiene un edema a nivel pulmonar porque no está la silueta cardíaca, pero no puede ser de pronto ahí en ese caso, pues para evaluar si es cardíaca o no. ¿Cómo yo trataría de un edema pulmonar cardiogénico? Entonces, en primera instancia, oxigenar el paciente, que el paciente nivele el estrés y que esté en total reposo. Se pueden agregar diuréticos como la furosemida de 1 a 2 miligramos en vía oral o de 8 a 2 miligramos de 1 a 2 horas. Normalmente para hacer una curva de furosemida, la dosis que yo manejo es A1. Se utiliza cada hora hasta completar 8 horas para ayudar a funcionar esos riñones y que ese líquido pues pueda salir y el paciente pueda respirar mejor. Vasodilatadores, puede ser una hidrasalina o una hidrocortisona. Se puede utilizar de forma de nebulización o endovenoso, en la cual se puede aplicar de dosis de 0,5 a 2 miligramos por kilo. Y ya pues llegado al caso que sea una enfermedad cardíaca que ya hayamos conocido, podemos utilizar enalapril a dosis de 0,5 vía oral, eh, benaceril, benacerpril a dosis de 0,25 miligramos vía oral y ramipril a dosis de 0,125 vía oral. Cuando es no cardiogénico es similar al anterior, solamente pues que las dosis de los diuréticos son más concentradas, por así decirlo, se pueden utilizar de pronto en dosis altas, pero siempre y cuando pues vayamos a evaluar la parte renal del paciente. Eh, Eso era lo que les quería compartir de la parte de urgencias, que pues que más podrían llegarnos a la parte clínica. Ahora pues vamos a pasar a 2 casos clínicos que quiero compartirles y que quiero que pues participen y me digan de pronto qué pueden observar en conjunto con estas radiografías y qué harían. Este es el primer caso, es un canino de 9 meses de edad, perdón, de 9 años de edad. El paciente llegó pues cianótico, eh, llegó con una tos, una tos mucopurulenta. A la auscultación se evidencian ruidos bronquiales. Eh, por otro lado, llegó con una epístasis bastante marcada en la parte nasal del paciente. Eh, Llegó totalmente postrado. Las mucosas eran bastante pálidas y tenía una deshidratación del 10%. Al momento pues de nosotros evaluarlo, pues decimos tomarle una placa radiológica. Quiero preguntarles ustedes qué ven en esta placa y cómo se llamaría pues esa proyección radiológica. Entonces, pues los que quieran participar pueden prender el micrófono y pues pueden decir. Te las voy a acercar un poco más para que observen. ¿Ustedes qué ven en esa radiografía? Tiene una pequeña mancha ahí, se le ve en la parte de la costilla posterior. Buenas Una noches. pequeña mancha en la... Es una rayos X de tórax lateral y Ajá, allí muy bien. tenemos el árbol bronquial bastante irritado, por eso es que tenemos esas manchas blancas o esa proyección, esa forma blanca que tenemos en el arco bronquial, donde también tenemos el pulmón un poco colapsado, ya que tiene parte de ese pulmón no está completo.
tiene también, además, veo aquí que tiene un hiperplasia del corazón, ya que está, Ujú, ya la punta del ápice del corazón está tocando el bastante. diafragma. Y Muy bien, ahí yo determino que tiene hiperplasia cardíaca y una bronquitis. muy bien. Excelente. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, lo que acabo de decir, su compañero está muy bien. El paciente tiene una congestión, ya que su árbol bronquial se ve bastante evidente. eh, con congestión. El corazón está aplanado, si ustedes lo ven, pues abarca más de 5 costillas, lo que me indica pues que de pronto puede presentar una cardiomegalia, pero pues para confirmarlo pues necesito hacer una medición. Lo otro que se ¿Qué le pasó, si pasó? ustedes ven la tráquea, eh, ustedes pueden notar los cartílagos de la tráquea y que se ve una radiopaco en la parte dorsal, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ver, ahí se ven los cartílagos de la tráquea con esa luz. Normalmente la tráquea se tiene que ver totalmente lisa, sin verse la parte de los cartílagos de la tráquea. Entonces, con esta patología o con estos diagnósticos que les comento y con esta radiografía, ¿qué enfermedades pueden llegar a pensar ustedes que tenga el paciente? Los escucho. ¿Qué enfermedades de las que les compartí en clase puede llegar a tener el paciente? Por lo que estamos comentando de la hiperplasia, tiene una cardiopatía, la cual fisiológicamente el animal está respirando, tratando de respirar más de lo normal, por lo tanto, los bronquios se inflaman y si no me había fijado bien en la parte de los cartílagos de la tráquea, pero para mí tiene una cardiopatía. Vale. ¿Alguien da más? Bueno, entonces a este gordito, gran sorpresa. Nosotros le realizamos un test de Ehrlichia anaplasma, salió positivo a Ehrlichia canis. Entonces, la patología principal de este gordito era la parte de la Ehrlichia. Entonces, cuando la Ehrlichia no, o sea, la Ehrlichia no tiene un tratamiento, perdón, sí, un tratamiento que nos cure de raíz de esa enfermedad, sino solamente se trata la sintomatología que conlleva eso. Entonces, ¿esto qué nos puede generar? Que el paciente tenga un problema cardíaco y por ende nos lleve a un problema respiratorio y por ende nos lleva a un problema bronquial. Entonces, en conclusión, el paciente llegó, la enfermedad es una tanquiobronquitis. Sus diferenciales puede ser una bronquitis crónica, bronquitis alérgica, una neoplasia, un cuerpo extraño, por la epístasis que estaba presentando. Al momento de nosotros realizar la medición que les dije, es que me faltó ponerle la placa, no tiene una cardiomegalia, pero tampoco tiene un edema pulmonar, entonces no se llevó como tal a un paciente con posible daño cardíaco, sino más que todo es la que desencadenó pues toda esta enfermedad fue la parte de las líquidas. ¿Cómo se trató el paciente? Con nebulizaciones. Entonces, una nebulización cada 24 horas por 3 días con gentamicina, flumusil, dexametasona y cloruro. Todos estos medicamentos se llevan en una solución, se aplican todos en uno y se realizan la nebulización. El primer día se aplicó en forma subcutánea dexametasona a dosis de 0.5 ml, 0.5 ml, dosis única, después de terminar la última nebulización, con el fin de desinflamar la parte pulmonar. Expectorante anteriormente, pues les dije acá en Colombia hay Miertel-Tos, Mucochen o Tucivet.
que son broncodilatadores cada 8 horas por 10 días. Antibiótico, como el paciente nos dio positivo a Ehrlichia canis, no puedo mandarle pues otro que no le vaya como tal a pegarle a la enfermedad, ¿cierto? El único medicamento es la doxiciclina que nos puede ayudar a contrarrestar la Ehrlichia y por ende pues nos puede ayudar a la parte respiratoria del paciente. La doxiciclina se maneja a dosis de 5 miligramos por kilo. Para tener efectividad de este medicamento, por lo menos 20 días tiene que tener este paciente antibiótico. Protector hepático, ya que este antibiótico se elimina vía hepática, puede ser el Canatox, aparte es un regenerador hepático, se puede utilizar a dosis de 1 a 2 ml cada 24 horas por 20 días, lo que dura el antibiótico, en conjunto con vitaminas y minerales, como lo es el hemolitán, que es un hierro, porque ustedes saben que la Ehrlichia pues baja plaquetas, cada 12 horas por 15 días. Ese sería pues un tratamiento, pero como les digo, la idea es que nosotros como médicos veamos el factor principal. Si yo solamente le trato la parte respiratoria, el paciente al otro día me va a volver con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, y pues no vamos a tener mejoría. Si te tratamos la enfermedad primaria, pues vamos a contrarrestar todos los efectos secundarios post. Y por último, les tengo este último caso de un felino. Este felino eh, llegó con 13 años de edad, eh, llegó porque no respiraba de manera correcta, mucosas pálidas, con tos mucopurulenta, secreción nasal y ocular y deshidratación. ¿Qué me pueden decir de esta placa? ¿Qué de pronto pues ustedes observan en esta placa? Bueno, ¿qué podemos observar en primera instancia? Veamos ese pulmón, ¿sí? El corazón no tiene una eh, forma bastante aplanada, ¿sí? Y está como tal acostado en su ápice. Si ustedes pueden ver en este paciente, ustedes pueden ver esas ramas bronquiales, esos puntos como si fueran unas estrellitas que brillan un poquito, eso ya es metástasis, ¿sí? En la parte, ya que está en la parte, ¿cómo les explico? En la parte de la escápula, ¿sí? Hacia esa porción. En esta parte, el paciente tiene un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque se ve una sombra que no se ve como una rama bronquial, pero sí se ve como una posición bastante radiopaca en esta porción. Por ende, el paciente pues presenta una gastritis muy marcada. Si ustedes ven en la parte del estómago, ese radiopaco de forma irregular. Eso me indica pues gastritis. Y por último, en la parte nasal, en los septos nasales, el paciente tenía secreción bastante mucopurulenta en esto. Entonces, a esta paciente se le hizo el test de SIDA y leucemia felina, el cual salió positivo. Se le salió positivo. Y por otro lado, la paciente salió positivo perdón, me faltó algo importante. En la parte de los septos nasales, si ustedes ven, pues tiene congestión. Y por otro lado, vemos que la paciente tenía una masa bastante alterada en la parte de los septos nasales, donde está
esa congestión por encima, en la parte frontal, esa parte circular es una masa. También le hice el test de calicivirus felino, salió positivo. Entonces salió positivo a las 3, sí de leucemia felino, calicivirus felino y aparte pues esa masa, que ya pues por la edad del paciente y porque esa masa pues ya está bastante de un tamaño generoso, me llevó a generar que el paciente presentó metástasis. Entonces, ¿cómo traté este paciente? Acá me faltó poner que fue positivo a calicivirus también. ¿Qué pronto diagnósticos diferenciales puedo tener? Una neoplasia y una bronquitis crónica, que fue el factor, pues, de pronto secundario a la enfermedad que ella presentó. Síndrome de asma felino, como les había comentado, bronquitis felina o una neumonía bacteriana, pueden ser los diagnósticos diferenciales. Las pacientes se hospitalizó, se le hizo tratamiento con hidratación endovenosa, se le aplicó pues ampicilina más sulbactam en dosis de 20 miligramos por kilo cada 12 horas endovenoso, omeprazol la dosis de 0,5 cada 24 horas endovenoso, vitaminas, que en este caso pues es Aminolite, 1 miligramo cada 2 kilos, perdón, 2 miligramos cada 2 kilos, ahí me quedó mal. Quercetol 1 miligramo cada 10 kilos endovenoso, una sonda de alimentación, eh, Inmunohome, que es para estimular el sistema inmunológico, eh, y en conjunto administración por la sonda, comida para que pues la parte de las kilocalorías pues no vaya a afectar. La paciente no respondió al tratamiento, empeoró y pues se decide realizar la eutanasia, ya que pues el paciente necesitaba en mayor de los casos, ya como generó pues metástasis, es muy complicado sacar los pacientes con este tipo de alteración. Entonces esa masa creció tanto que la paciente ya respiraba pues con boca abierta al final, no tuvo una buena oxigenación y pues al final pues se decidió eutanasiar. Aparte que era positivo contra 3 enfermedades y ya pues por la edad y a tal punto que la paciente pues llegó a presentar transfusión sanguínea, su hematocrito bajó demasiado y por ende pues ya se decide pues la eutanasia. Entonces, como les digo, hay que tener pues un, nosotros debemos pensar mucho de forma médica cómo podemos tratar a los pacientes antes pues de ingresarlos a tratarlos solo como la parte respiratoria, sino ver cuál sería la enfermedad primaria que nos puede llevar a generar pues esta alteración. Entonces, muchachos, esa era la clase. Ahora vamos a pasar pues a la parte de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, los escucho. O si quieren de pronto compartir algún caso. Recuerden que de igual manera las diapositivas se las comparto con la asesora. Ella se encargará pues de suministrarles el material para que ustedes lo tengan a su disposición. Bueno, entonces pues si no tienen ninguna duda, pues espero pues que todo les haya quedado muy claro. Entonces, pues que tengan una feliz noche. Un saludo pues desde Colombia, espero verlos en otra oportunidad y espero pues que la clase haya sido de su agrado.